De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina, el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres y es el segundo en mortalidad. Se trata de un problema de salud pública que especialmente ataca con mayor fuerza a las mujeres en condiciones vulnerables. En Latinoamérica y el Caribe, el mayor porcentaje de muertes sucede en mujeres menores de 65 años y el 56% en comparación con Estados Unidos, que es del 37%. En el mes de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es un tema de salud pública, efectivamente, y quisimos abordarlo aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Arcelia Varela, médico oncólogo. Arcelia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Manuel Cortés Anguiano, jefe de la Clínica de Mama del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Manuel, bienvenido. Carlos, un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. José Job Lagunes Muñoz. Él es médico oncólogo del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. José, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. Es un placer estar contigo. Y Eduardo Barragán Curiel, él es jefe de la Clínica de Mama del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Eduardo, bienvenido. Carlos, muchas gracias, con el gusto de estar contigo esta tarde. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo les pediría a todos que hiciéramos una primera intervención y habláramos, para empezar a identificar qué es el cáncer de mama y qué tan grave, qué tan peligroso es. Arcelia. El cáncer de mama es una enfermedad sistémica muy grave que desgraciadamente pues está ocupando el segundo lugar de mortalidad femenina. Cuando nosotros revisamos estadísticas o cuando estamos con los pacientes, vemos que tomó el primer lugar después de cáncer de cérvix aquí, en nuestra localidad. Y pues cuando revisamos literatura y vemos otras sociedades médicas, también observamos eso y desgraciadamente es mortal cuando no se atiende a tiempo. Y nuestras mujeres no acuden a tiempo. Cuando decimos que es mortal, digamos que tiene que ver el tema que acabas de mencionar, detectarlo a tiempo. ¿Qué tanto porcentaje es mortal o qué tanto puede salvarse si se detecta a tiempo? Bueno, una detección oportuna nos puede dar hasta un 68-75% de salvar una vida. Mujeres curadas, 100% curadas a 5 años, detectando tumores in situ en estas campañas de información en donde ellas deben saber que deben conocerse, tocarse, porque un tumor, eso es un cáncer, una mutación genética en sus células normales, un tumor que se detecta en tiempo, que retiramos esas células dañadas, que damos un tratamiento especializado, va a salvar su vida. Va a salvar su vida. Y los factores de riesgo que ella vaya reuniendo pueden evitar en un momento dado que dé en una etapa temprana. Claro. Manuel, decía hace un momento, Arcelia, que hasta un 70% de probabilidades de salvarse si se detecta a tiempo. Pero también hay otros elementos como la edad, si no existen otras enfermedades también, ¿no? Sí, las condiciones de curación del cáncer de mama son específicas. Esto depende de las etapas clínicas en las que se detecte el cáncer de mama. Hablando del tamaño tumoral, por ejemplo, la etapa 1 es hasta 2 centímetros. Hay 3 subtipos, que es T1A, T1B, T1C, que es de 0 a 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros y de 1 a 2 centímetros. Estas mujeres, tan solo por el tamaño, pueden tener sobrevida global a 5 años hasta el 85-90%. Esto varía, depende del reporte de la inmunohistoquímica, que ahora es una obligación por la norma oficial 41. A todas las mujeres les hacemos receptores estrogénicos progestacionales, el oncogen 2 Hernio, las condiciones del elemento histológico, si hay permeación linfática, si hay el número de mitosis, o sea, elementos. A ver, Manuel, sí, platícanos en cristiano, porque me dijiste muchos términos médicos. Es lo que iba a decir. Son elementos en el estudio histológico que nos permiten saber qué agresividad tiene el tumor, aunque sea uno de 2 centímetros. Puede haber uno de 2 centímetros que tenga más agresividad que otro de 2 centímetros. De acuerdo. Y eso era lo que pretendía explicar. Entonces,
El T1, la etapa 1, pueden tener esa curación a 5 años hasta de un 90%. De acuerdo. En el T2, que es un tumor de 2 a 5 centímetros, no es lo mismo un tumor de 2.5 que uno de 4.5. Entonces aquí hay un margen de variación en la sobrevida global a 5 años, puede ser alrededor del 60 al 70%. En el T3, que es un tumor por arriba de los 5 centímetros, baja considerablemente y va entre el 40%, alrededor del 40, el 30 y tantos por ciento. Y en el T4, que es un tumor de cualquier tamaño que afecta las costillas, que afecta la piel o que afecta a ambas partes, o que es el cáncer inflamatorio, que se llama así, entonces la sobrevida va alrededor del 10%, 12%. Entonces, esto determina trascendental el diagnóstico temprano, trascendental la mastografía, los exámenes específicos, trascendental el screening que tengamos que hacer y trascendental la conciencia y la educación que tengan nuestras pacientes para poder ir al médico, dejarse ver, autoexplorarse y poder hacer un diagnóstico temprano. Claro. Un concepto nada más, el público que se recuerde que el cáncer de mama no se puede prevenir. Muy bien, José. A ver, yo quisiera volver a la pregunta inicial. ¿Qué es un cáncer? ¿Es un tumor? ¿Qué es? Bueno, cáncer viene de la palabra etimológicamente de cangrejo, ¿no? Y es precisamente eso, es la distribución de las células de forma de cangrejo, abriendo brazos, metiéndose de forma invasiva al tejido adyacente, multiplicando células de forma no controlada, de forma descontrolada y sin puntos de control. Eso es el cáncer, ¿no? Y respecto al cáncer de mama, pues es una de las enfermedades más prevalentes y más incidentes en el mundo, ¿no? Claro. Quiero retomar un poco ese tema de los números. Tenemos incidencias de más de 2 millones de casos de mujeres cada año, esto reportado por el Globocan, que es una organización de la Organización Mundial de la Salud, y más de 600,000 mujeres mueren cada año, ¿no? Esto es a nivel mundial. Pero en México, pues no estamos mejor, estamos en números que sí preocupan, ¿no? En México tenemos alrededor de 30,000 mujeres cada año que se diagnostican con la enfermedad. Entonces, en realidad, ¿qué es un problema de salud pública? Es aquí donde trataríamos de diagnosticar a estas 30,000 mujeres en etapas más tempranas de lo que hacemos hoy día. Hoy día se diagnostican el 60% de ellas, 55% de ellas en etapas avanzadas. Y esas etapas avanzadas eventualmente son las que fallecen. Mujeres que tienen etapa 3, donde ya hay positividad de ganglios enfermos, donde ya los ganglios de la axila están enfermos, la mitad de ellas eventualmente llegarán a una etapa 4. Y la etapa 4 es aquella en donde la enfermedad ya se ha salido de su sitio. Se ha ido al pulmón, se ha ido al hígado, se ha ido al pulmón. Parecido a una metástasis. Exactamente. Y en ese sentido, esa mujer fallecerá a causa de la enfermedad. La mujer que tiene una etapa 4 muy probablemente fallecerá a causa de la enfermedad. Eventualmente hay casos, garbanzos de a libra, donde tenemos largas supervivencias, ¿no? Largas supervivencias y hoy más con nuevos fármacos, nuevas estrategias de tratamiento. Si bien es cierto, es un cáncer heterogéneo, también nosotros tenemos que ser heterogéneos en su tratamiento. Tenemos que involucrar al equipo de cirugía, tenemos que involucrar al equipo de medicina, oncología médica, al equipo de radiooncología. Es un equipo multidisciplinario, no solamente los que estamos al frente del tratamiento, sino que nutrición, psicología, trabajo social, enfermería. Claro. Entonces es un equipo, ¿no? Claro. Arcelia, hace un momento Eduardo decía la importancia de detectarse a tiempo en la autoexploración. Hay un porcentaje, creo, elevado de diagnósticos, entre comillas, diagnósticos que se hacen a partir de una autoexploración, ¿no? Correcto. Lo ideal es que nosotros, los médicos, los radiólogos, pudiéramos hacer el diagnóstico antes que le dejáramos la responsabilidad a los pacientes de la autoexploración. Claro. ¿Esto cómo sería? Tenemos los estudios de imagen, seleccionando a las mujeres que se hagan sus estudios en forma consciente cada 2 años, como lo marca la norma oficial mexicana.
se pueden diagnosticar tumores que aún no son palpables. Para que un tumor sea palpable, tenemos que considerar que mide alrededor de 1,5 centímetros promedio, que es un buen tamaño para poderlo pensar en curar. Pero qué ideal sería lo que decía el doctor Manuel Cortés, diagnosticar un tumor que mida 4 milímetros que no sea palpable. Esos pacientes no nomás se van a beneficiar de tener una cirugía que puede ser una cirugía donde puedan conservar su pecho, donde muy probablemente pueda ser la situación de que no se tenga que dar quimioterapia, donde esos pacientes pueden beneficiarse de tomar un medicamento que es muy inocuo, 5 o 10 años, y prevenir que les dé un cáncer en otro sitio, como podría ser el otro seno. Entonces, sí hay que ser muy enfáticos. Hay que hacer la conciencia, y qué padre que pues estamos teniendo este tipo de programas donde podamos nosotros decirle a las mujeres que tomen la responsabilidad de cuidarse. La mujer, desgraciadamente, se queda al final de lo que vienen siendo las prioridades familiares para su atención. Entonces, 40 años, su mamografía. Eduardo, a ver, déjame desde mi ignorancia preguntarte lo siguiente. Cuando están pequeños los niños, se hace una cartilla de vacunación, donde se programa a tal edad tiene que hacer esto, etcétera, etcétera. Perdón la pregunta, pero ¿no puede hacerse algo parecido en el sector público para las mujeres? Que sepan que cada determinado tiempo tienen que ir a hacerse los estudios, con una especie de cartilla, no sé, contra el cáncer. Pues es lo ideal. De hecho, lo existe, pero no se ha generalizado. O sea, no se tiene el rigor de exigirlo. A los niños se les exige para entrar a la primaria. Aquí sería ideal que para hacer algún trámite se exigiera que la mujer tuviera esto, que se hiciera su citología cervicovaginal, que es el Papa Nicolau, insistir en la autoexploración. Ahora, la autoexploración, como me lo preguntabas, claro que funciona. Sirve para detectar en forma temprana. Claro, vamos a abundar, Manuel, un momentito más, tengo que hacer una pausa, pero ahorita regreso contigo para lo de apunte y hablaremos también cómo se hace una autoexploración. Volvemos con este tema. En América, de mantenerse la tendencia de los últimos años, para el 2030, unas 600,000 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama. El diagnóstico a tiempo, junto con avances en los tratamientos, han resultado en una mayor supervivencia para pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, la pobreza mantiene a las mujeres de América Latina alejadas de estas novedosas intervenciones. Cáncer de mama, una amenaza mortal, es el tema que abordamos hoy aquí en Ruta 44. Manuel, ¿querías comentar algo? Sí, hablábamos ahorita en el corte de la autoexploración. Yo quiero ir un poquito más adelante de la autoexploración. Sé que es muy importante que las mujeres conozcan sus senos, que sepan que la autoexploración se hace 5 o 7 días después de la regla, evitando las inflamaciones por hormonas, la retención de líquidos, y que lo que estén tocando se magnifique o no sea exactamente lo que están tocando. Pero hablando de los países que van más desarrollados que nosotros, es que tendríamos que ir a la mastografía como el elemento importante para poder hacer diagnósticos realmente tempranos. Porque hasta ahorita, como estamos, evidentemente estamos mal. Alrededor del 70% de los cánceres en México se detectan en etapa 3 y 4, lo que implica que la educación que tenemos para la autoexploración los diagnósticos que hacen las mujeres están siendo más tardíos. Si nosotros nos vamos a la mastografía o al ultrasonido, estaríamos hablando de que estaríamos detectando lesiones que se denominan no palpables. No se tocan, ni el médico tampoco las toca, nosotros no las tocamos. Y estoy hablando de aumento de la densidad en la mastografía, distorsión de la arquitectura, microcalcificaciones en punta de lápiz, que no las tocamos. Y decía Lalo, tumoraciones menores de 1 centímetro, 12 milímetros, que en un porcentaje todavía alto las mujeres no lo tocan. Los médicos entre el 15 y el 16% no los tocamos tampoco. Entonces, ¿cuáles son los elementos ideales para el diagnóstico temprano real?
brincando, digo, sin devaluarlo. Tiene su función el autoexamen, la autoexploración. Son los exámenes de gabinete, de imagen, los que nos van a permitir ver elementos que no se tocan. Porque hay muchas mujeres que dicen, yo no me toco nada, yo no siento nada, ¿por qué tengo que ir con el médico? Pues hay que explicarle que estas lesiones no palpables son el meollo de poder ofrecerle vida a las mujeres con diagnósticos tempranos. A ver, pero una duda que tengo, Manuel. A ver, Sí. cuando dices tú que no pueden tocarse porque son demasiado pequeñas, cuando aparece y es visible o palpable, ¿significa que ya está en etapa 3 o 4? No, pero puede ser etapa finales de la 2 o entre 2 y 3. Si tomamos en cuenta el porcentual en México, y hablo de alrededor del 70% en etapas 3 y 4, son tumores por arriba de 5 centímetros. Claro. Hasta un ciego Eduardo. los ve. Yo haría otro señalamiento apoyando lo que dice el doctor Manuel, que este tipo de lesiones se pueden biopsiar. Entonces, si se Biopsiar tiene, es sacar un tejido. Sí, que es a lo que Tomar voy. celulitas. Es obtener células de la zona de sospecha, sin tener que someterse a cirugía. De Los acuerdo. pacientes le tienen mucho temor a las biopsias. O sea, los pacientes nos dicen, es que me da mucho miedo que me piquen el tumor porque se me va a regar. Se va a regar, dice. Y ese es el término que utilizan. Esto está muy bien estudiado. Que las mujeres no le tengan miedo a las biopsias. No va a suceder nada. Al contrario, el hacer una biopsia en manos que deben de ser expertas para esto, Claro. que son los radiólogos, nos va a poder dar la situación de descartar un problema y decirle, pues tenías la sospecha, pero realmente la biopsia dice que no, sigue tranquila y hazte tu mamografía en 6 meses o 1 año. Hay otro tema que también es importante, el temor a hacerse las mamografías. La dosis de radiación que está ocasionando, que está dando una mamografía, es el equivalente a exponerse al sol, al sol natural, de andar caminando, a 3 semanas, 1 mes. O sea, realmente que no le tengan miedo. Y si se tienen que hacer 2 o 3 mamografías en 1 año, tampoco va a suceder nada. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir nosotros en dar seguridad y dar certidumbre que los estudios que estamos proponiendo no les van a ocasionar un daño. Entonces, la mamografía es un estudio muy seguro. Ahora, Eduardo, ¿tiene capacidad el sector público, de salud me refiero, para atender esa demanda? Pues mira, si todas las mujeres de México siguieran caso a las indicaciones, diríamos que no. Pero la realidad y la tristeza que da es que sí se tiene la capacidad, pero no se está aprovechando la capacidad. ¿A qué niveles trabajan, digamos, por hablar de porcentaje? Pues mira, es difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferentes sistemas de salud en el país. Pero lo y que de- tú conoces, por ejemplo, lo que en tus... Pues la verdad es que en el Hospital Civil Nuevo el diferimiento que se tiene es de 1 mes. O sea, que la realidad es que no es mucho. No sé en las demás instituciones donde Claro. trabajen ustedes. Sí, un poquito subutilizados los equipos. Si se llegan a saturar bien del número de mastografías, que son alrededor de 35, 40 por día, creo que pudiéramos estar un poquito mejor. En forma global no es suficiente los mastógrafos que tenemos, esto es evidente y esto es punto de políticas públicas. Claro, Si hay dinero para esto, para aquello y para acá, ¿por qué no meterle más dinero a los mastógrafos para tener entonces esa oportunidad de que las mujeres tengan mejor vida y tengan mejores diagnósticos? Claro, y que inviertan en ese terreno y que no se acuerden nomás del tema en el mes de octubre. A ver, Arcelia, habíamos quedado de hablar de la autoexploración, sin devaluar esto. Indudablemente, el ultrasonido en manos de un experto, la aplicación de un arpón y una biopsia bien dirigida, que es la condición sine qua non para que una biopsia con una aguja fina sea útil y obtenga células, porque si no vamos a tener, y nos ha pasado en alguna vez, falsos negativos. Y esto no es bueno. Entonces, indudablemente sigue siendo la mastografía el estándar de oro para localizar esos tumores en etapas tempranas y hacer tratamientos que sean todo un éxito. Pero si la mujer no tiene la educación de conocer sus senos, de palparse, si no tiene la información de los riesgos que corre, de no detectar ningún cambio, y sí hay cambios, las mujeres perciben muy bien los cambios en sensaciones, y aunque sean tumores pequeños, en sus senos, y empiezan a conocer su historia. ¿Quién va a ir a hacerse una mastografía? Si no les decimos, explórate, y una vez al año, por favor, acude a un experto, acude a un médico, para que te explore y te diga qué estudios necesitas. Sabemos de qué hablamos, estamos en tendencia. Doctor, ¿qué estudio le llevo? ¿Sabe qué? Ya me lo hice, aquí lo tengo.
Y no son estudios confiables y no son estudios a veces hechos por expertos y nos dejan sin diagnóstico. Entonces, yo le sigo apostando a la información, le sigo apostando a la autoexploración como una manera de motivación. Como oncólogos sabemos todo lo que se tiene que hacer. La otra cara de la moneda es, el paciente lo sabe, las mujeres lo saben, nos cansamos de decirles y no lo hacen. ¿Cómo autoexplorarse? Es fácil hasta por radio decirle a una mujer, con las yemas de tus dedos tócate. Pero si va a la consulta le vamos a decir, no me hagas esto, no me hagas un tamborileo, no me hagas esto, te va a doler, te va a molestar. Necesita una vez al año ir con nosotros, tocar su cuello, tocar sus senos en forma circular, dividir en cuadrantes su seno, tratar de jalar el tejido hacia sus dedos, y sí va a palpar diferencias. Ella se conoce, ella sabe que esta bolita de grasita vivía ahí desde hace mucho tiempo y ahora creció. Este nodulito antes no le dolía y ahora le duele. Sí. Y recabamos una historia clínica que a nosotros nos dé sus factores de riesgo. En esta exploración, ¿qué es lo que tienen que poner énfasis? Cuidado. ¿Que duela? ¿Que esté más grande? ¿Qué? Los cambios. La palabra clave es cambios. Por eso yo insisto, hay que conocer sus senos. Por eso yo insisto que las jóvenes desde la adolescencia, desde la pubertad, desde su primera menstruación, 8º día de tu ciclo, o sea, no esperes a contar para que termine tu menstruación porque va a ser tu día de ovulación. Y ya hay mucho estrógeno, ya hay proliferación mamaria. Entonces, primer día de sangrado es tu primer día de ciclo. 7º o 8º, doctor, me equivoco, las quiere usted en el gabinete por allá. Entonces, en ese tiempo, tócate, que no haya bolitas. Los cánceres empiezan por un nódulo. Claro. Nosotros coloquialmente elegimos a las mujeres, busca bolitas, ¿sí? Y si tienes duda de que no son tuyas, de que no es normal, acude a un facultativo, a un especialista de tu confianza que te haga esa exploración profesionalmente. Claro. Muy bien. José, vas a comentar algo, ¿verdad? Sí, creo que todo esto se transforma en un círculo vicioso, ¿no? Tenemos mujeres que no van, tenemos mujeres que son un poco renuentes al tema de la autoexploración, acudir al médico, hacerse una mastografía, que apoyo la moción a que sea más la mastografía, el estudio ultrasonográfico a la autoexploración, en comparación a la autoexploración. Si bien es cierto, nos tenemos que conocer, pero es mejor detectar nódulos que no se toquen a detectar nódulos que se tocan. Cambios representan lesiones que ya posiblemente en alguna de esas ya dio enfermedad metastásica. Yo me dedico a la parte médica, estoy muy en contacto con la mujer que tiene enfermedad en los pulmones, en el hígado, en el hueso, en el cerebro, y es el pan de cada día, donde la mujer me dice, pues es que fíjate que me detecté una bolita hace 2 meses y ahora pues estoy aquí contigo recibiendo quimio, recibiendo tratamientos costosos. Representa una sobrecarga al sistema de salud detectar una mujer en escenarios avanzados. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Pocos mastógrafos, no los suficientes. Si bien es cierto, no estamos saturados todavía en ese sentido en las instituciones públicas, porque bien podemos insistir a que se hagan más estudios, pero es un círculo vicioso. Pocos radiólogos, tampoco hay el suficiente de radiólogos o gente experta que se dedique a describir de forma precisa y puntual esos estudios que nos sirven mucho a los oncólogos. Y entonces eso todo se vuelve en un círculo vicioso difícil de romper, pero en este sentido pues estamos aquí para poderlo o quererlo romper, ¿no? A ver, José, hace un momento hablamos del sector público, pero yo te quiero preguntar a propósito de los equipos, estos mastógrafos, ¿en el sector privado los hay? Digamos, Sí. si juntáramos hospitales privados, sector público, ¿habría lo suficientes para atender un número de mujeres? No tengo ese dato, pero me da la impresión de que evidentemente van a ser más, ¿no? Sería una muy buena política pública que el hacerse una mastografía fuera de obligación, como lo hacen en países de primer mundo con la endoscopía. Por ejemplo, los japoneses se hacen su endoscopía a cierta edad que cumplen y si no, dejan de recibir un apoyo del gobierno, un apoyo económico, y es que ellos tienen la tasa de detección más alta de cáncer de estómago.
Y Claro. entonces tendría que ser lo mismo con cáncer de mama. Sí, yo te preguntaba porque, a ver, ¿no es más fácil que el gobierno, digamos, pague una cuota a los hospitales privados para este tipo de estudios, una subrogación, creo que se llama, a invertir en este equipo tan costoso? Perdón la comparación, pero lo estamos viendo con la pandemia, ¿no? Hay una reconversión para que todo el mundo atienda un problema de salud, una pandemia que ocurre. Se me ocurre que podría ocurrir algo también. Sí, por el sector evidentemente. No soy ávido en la política pública, pero evidentemente al poner más mastógrafos y darlos a consigna o hacerlos abiertos a la población vulnerable, porque es la que no alcanza a poderse hacer un estudio, la que se diagnostica en enfermedad avanzada, ¿no? Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso contigo, Eduardo. Volvemos con más. Hablamos sobre el cáncer de mama. Si bien no hay una causa directa para padecer cáncer de mama, especialistas advierten de algunos factores que contribuyen a su aparición. Entre las causas se señalan la obesidad, el tabaquismo, consumo de alcohol, primer parto a edad madura, toma de hormonas como anticonceptivos orales y tratamientos de sustitución hormonal. Igualmente, se menciona la predisposición por herencia genética. Cáncer de mama, una amenaza mortal, el tema que abordamos en Ruta 44. Llegó una etapa en la cual quiero preguntarles a todos el tratamiento contra el cáncer de mama. En algunas ocasiones han dicho, bueno, todo tratamiento oncológico es invasivo. Eduardo, a ver, ¿cómo se trata esto? Yo retomaría el punto de que la base estriba en el diagnóstico temprano. Claro. Si nosotros diagnosticamos muy a tiempo, podríamos hablar de un término que la gente lo conoce como encapsulado, que el término médico es un carcinoma in situ. Esto es cuando el tumor es tan pequeño que ni siquiera ha pensado irse a otros sitios, que son las metástasis. Claro. Entonces, un cáncer in situ está localizado en la mama, las posibilidades de curarlo son cercanas a un 99% y el tratamiento en muchos de los casos es la propia cirugía. Puede ser curativo, se corta, no necesita quimio, no necesita en muchos de los casos radioterapia y el paciente sigue su vida normal. Cuando no se logra diagnosticar este tumor en un cáncer in situ, entonces ya hablaríamos de un cáncer invasor. Que voy a aclarar, el término invasor no significa que esté invadiendo todo el cuerpo. El término invasor es que el tumor rompe una membrana donde ya se encuentran arterias, venas y linfáticos. Los linfáticos son los caminos que hacen que lleguen a los ganglios, las bolitas que cuando tenemos una infección en la garganta se inflaman. En la mama es lo mismo. De la mama se van a los ganglios de la axila. Cuando ya se tiene un cáncer invasor, retomaría el punto del doctor Manuel Cortés, la etapa temprana. Si tenemos un tumor de menos de 2 centímetros, no tenemos en la mayoría de los casos que hacer una mastectomía. Haríamos la biopsia, planearíamos una cirugía y podemos hacer algo que se llama cirugía conservadora, que es cortar como el tumor con los márgenes limpios. Claro. Cuando tenemos que los ganglios están limpios, pues van a estar lejanos a los oncólogos médicos. El doctor José no le toca ver tumores de 1 centímetro, 2 centímetros, será muy raro que lo vea. A medida que el tumor va creciendo, va invadiendo los ganglios y entonces ya tiene un potencial de irse a otros lugares que son las metástasis. Y entonces, cuando crece, como dice el doctor Eduardo, José, entonces el tratamiento es distinto. Sí, así es. Es casi una relación tamaño de tumor, probabilidad de que dé metástasis a los ganglios. Y de los ganglios, en cuanto a números se refiere, entre más ganglios afectos, más la probabilidad de que exista enfermedad en otros órganos. Claro. Entonces es casi una relación 1 a 1 o casi una relación casi, ¿no? Porque si bien es cierto, el doctor Manuel Cortés comentaba el tema de la inmunohistoquímica, que esto es conocer qué come ese tumor, de qué se alimenta. Y hay tumores que me toca ver muy pequeños, pero muy agresivos, dado que tienen una particularidad que les hace crecer rápidamente y ir rápidamente a otros órganos. Entonces, en ese sentido, en la mayor proporción de casos, entre más grande un tumor, más probable que la enfermedad esté más avanzada.
En pocos casos, entre más pequeño está el tumor, más grande está el tumor en otros órganos, ¿no? Es casi una relación directa. Tamaño de tumor, ganglios enfermos, enfermedad metastásica en otros órganos. Y aquí, en lugar de una cirugía conservadora, como dice Eduardo, hay que dar quimioterapia, radiaciones, etcétera, Sí, ¿no? existen las modalidades de dar tratamiento médico antes que el quirúrgico para poder reducir la enfermedad y hacer una cirugía menos cruenta, más conservadora en un punto, con menos morbilidad o menos posibilidad de llevar a secuelas del brazo afectado, del brazo, de quitar ganglios, de dar radioterapia, de miles de cosas. En el término de la oncología tenemos que ser muy platicadores con los cirujanos y los cirujanos con nosotros, con los que damos quimioterapia, porque somos complementarios. Entonces, hay ocasiones que el tratamiento médico es primero y hay ocasiones que el tratamiento quirúrgico es primero. En México, dado que el 60-70% de los cánceres de mama se diagnostican en etapas avanzadas, muy probablemente el tratamiento médico sea antes que el quirúrgico. Muy probablemente, no siempre, ¿no? Sí, por la estadística que mencionas. Por la estadística actual. Claro, Manuel, este tratamiento, ya decía hace un momento Eduardo, primero quirúrgico, cuando es pequeño, etcétera. Pero para hablar en términos médicos, los tratamientos suelen ser más invasivos a medida que sea más grande, ¿no? Sí, evidentemente, si estamos hablando de un diagnóstico temprano y de un tumor pequeño, probablemente no va a tocarle quimioterapia como tratamiento específico, decía Lalo. Probablemente si los receptores para estrógenos y progesterona son positivos y es un tumor pequeño, los ganglios axilares son negativos. Fíjate cómo es un conjunto de cosas. Probablemente le vaya a tocar solamente lo que se llama como hormonoterapia. Es una pastilla de tamoxifeno por 5 años y a veces hasta por 10, y la paciente se va tranquila a su casa. Cuanto más grande es el tumor, más tardío es el diagnóstico, más posibilidades de que estos tratamientos sean invasivos. La quimioterapia es un chamuco. Es un chamuco en general que todo el mundo le tenemos miedo, hay tabúes en esto, a pesar de que ahora los tratamientos para evitar los problemas del vómito y de que la paciente se sienta tan mal han mejorado mucho, y hay gente que se lleva a su casa quimioterapias con mucha tranquilidad en forma general. Son más precisos. Antes sí, eran porque conocemos todo, más ¿no? del genoma del tumor. Claro. Sabemos los receptores, sabemos el oncogén 2 HER2, el Ki61, el Ki67, cuáles son las condiciones que puedan dar mayor agresividad, con qué medicamento responde mejor uno que el otro. Antes daban medicamentos de CMF, que era ciclofosfamida, metrotexat y adremicina, y luego eso se lo daban casi a todas, y no respondían. Ahora no, ahora conocemos más del genoma del tumor, y permite que esos tratamientos a los que te refieras sean menos invasivos y menos agresivos. Arcela, ¿y qué pasa cuando llega la cirugía que hay que cortar de plano el seno? ¿Más invasivo que eso? Imposible, ¿no? Sí, hay cirugías más invasivas que cortar solo el seno, que es una cirugía conservadora. En cirugía hay tratamientos desde una cuadrantectomía, como decía el doctor, que es quitar ese tumor, dejar un margen libre. Cuando no tenemos, después de hacer un buen estudio radiográfico, metástasis en ninguna otra parte del cuerpo. De ahí pasaríamos a lo que sería una mastectomía simple, que tiene sus indicaciones muy precisas, y pues finalmente, si así lo hemos decidido después de una estadificación adecuada de esa enfermedad, habría que hacer una mastectomía radical. Y entendemos por mastectomía radical la extracción de todas las cadenas ganglionares para poderlas estudiar. Si nosotros no estudiamos esos ganglios, nunca sabremos si va a necesitar radioterapia coadyuvante en su tratamiento, ni podremos hacer un estadiaje, y un estadiaje es como el encuadre del avance de la enfermedad. Para entonces ya tenemos la clasificación histopatológica de las células, que nos va a dar la agresividad, como decía el doctor Eduardo, y como bien decía Jovi, el doctor Cortés. Nos va a decir qué tipo, qué nombre, qué apellido tiene ese tumor y qué agresividad está manifestando. Cuando ya tenemos esto y tenemos la etapa del tamaño del tumor, eso no lo podemos hacer con una biopsia por punción,
Y aquí retoma importancia, ahora sí que la escuela donde yo me hice, que soy así como muchos años antes de los doctores, donde hacíamos incisiones de Halsted y biopsias transoperatorias de mama con el patólogo, por un lado, que todavía las trabajo yo así. Y entonces vemos ahí en cortito cuánto mide el tumor y qué tipo de cirugía vamos a emplear. Y se hace la linfadenectomía y se hace la mastectomía. ¿Y cuándo llega al grado de tener que quitar el seno? ¿Cómo se llama esto? Esa mastectomía se tiene que hacer precisamente cuando nosotros vemos la etapa del crecimiento del tumor. Uh-huh. Si nosotros tenemos un tumor clasificado como in situ por un buen estudio mamográfico, yo insisto, la autoexploración es educativa, es detección oportuna de motivación, pero el estándar de oro sigue siendo la mastografía. ¿Quién se hace mastografía? Mujeres arriba de 40 años para escaneo, para screening. ¿Quién se hace ultrasonidos? Mujeres jóvenes. ¿Quién se hace una cirugía invasiva como esta? Una mujer a quien le detectamos mediante estos medios diagnósticos, mediante estas detecciones que se van a hacer antes o luego, la agresividad de ese tumor, el tamaño de ese tumor, su posibilidad de dar metástasis. Claro. Bueno, hace un momento hablaban, no sé si tú, Eduardo o José, de que atender el tema del cáncer de mama lleva o conlleva un equipo multidisciplinario que incluye hasta psicólogos, por esta etapa de lo tan invasiva que mencionaba hace un momento Arcelia. ¿Es así? Sí, yo aclararía que afortunadamente cada vez somos más los que estamos dentro del equipo. Los cirujanos plásticos ya también han entrado a este equipo junto con los psicólogos, con los rehabilitadores. Y una de las cosas que también me gustaría llamar la atención es que muchas veces ya no tenemos que quitar los ganglios. Si diagnosticamos en forma temprana, podemos nosotros hacer una técnica que se llama ganglio centinela. ¿Y esto qué es lo que es ir y encontrar un ganglio que represente a todos los demás? Hay diferentes técnicas, usando un colorante o técnicas de medicina nuclear. Y si nosotros quitamos ese ganglio y nos dice que está limpio, ya le vamos a evitar al paciente tener que quitarle 20, 30 ganglios y tener un brazo, porque la gente tiene mucho temor a perder el funcionamiento de su brazo. ¿Puede ocurrir eso? Pues sí, cuando quitamos muchos ganglios hay una cosa que se llama el linfedema, que no es otra cosa, que se congestiona el brazo y está hinchado y se pierde movilidad y funcionamiento. Retomando el tema de que cada vez hay más gente en el equipo, los cirujanos plásticos pueden entrar ahora, hacemos una mastectomía y podemos nosotros reconstruir en el momento. En este equipo de los cirujanos plásticos, lo que decía el doctor a ver, José, si entendí eso. ¿Retiras tejido y pones otro? ¿O cómo se es? puede poner una prótesis o un implante. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y también hay otro punto. Los oncólogos médicos ahora pueden hacer que algo que antes era impensable, un gran tumor de mama, ellos dan quimioterapia y reducen y limpian todo el organismo y podemos nosotros hacer cirugías conservadoras. A eso se llama quimioterapia neoadyuvante, que sería importante que lo retomara el doctor para que nos explique. José, antes de ir a la pausa. Sí, bueno, como la proporción de pacientes es alta respecto a enfermedad avanzada, se sabe ya ahora que dar la quimioterapia antes de la cirugía constituye prácticamente lo mismo que darla después. De acuerdo. En términos de supervivencia de esa paciente. Entonces, si nosotros queremos hacer un tumor que no era operable, la mejor forma de hacerlo es con quimioterapia. Afortunadamente, el cáncer de mama es sensible a la quimioterapia. El 70% de ellas responderá al tratamiento médico. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La autoexploración es la mejor fórmula para detectar a tiempo un posible cáncer de mama. Esta práctica se recomienda a partir de los 20 años, el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años. En países en vías de desarrollo, la práctica más común es la autoexploración, como medida preventiva, mientras que en países desarrollados es más socorrida la mastografía.
Hablamos del cáncer de mama y estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Arcelia. Bueno, es importantísimo, pues, sobre todo tener un diagnóstico oportuno, detectar esos tumores, como bien decía el doctor Eduardo, que son chiquititos, mediante una mastografía, nuestro estándar de oro para ese diagnóstico. Aún así, hay cánceres que cuando los detectamos ya llevan 10 años con esa mujer y no habían sido vistos. Entonces, muy importante hacer hincapié. Este es el mes en que conmemoramos, no el cáncer, conmemoramos haber descubierto que la detección oportuna de cáncer salva vidas. Entonces, si usted tiene 40 años, haga su mastografía. A mí me gusta indicarla cada año y los doctores hemos hablado que cada 2 años es perfecta, pero si se hace 3 veces al año no pasa nada. ¿Por qué no? Hacer una vez al año tu mastografía, se trata de salvar tu vida. Y así podemos detectar el tumor que empezó a crecer mañana de tu última mastografía. Y tenemos la oportunidad de una ventana amplia, de una sobrevida, como bien mencionaba el doctor, hasta de un 85% en algunos artículos, en otros de un 68-70%, dependiendo la etapa en la que lo encontremos. Entonces, lo más importante en este momento, mi cierre, como dicen ustedes, sería su mastografía, su diagnóstico oportuno. Y después de eso, vamos a depender de qué encontramos para decidir si va a recibir una quimioterapia que reduzca ese tumor para reducir la etapa y poderle ofrecer un mejor pronóstico quirúrgico. O no pudimos. A mí soy de otro tiempo, les comentaba en el corte, me daría mucho miedo que estas personas con unos receptores que a veces no tenemos, que a veces sí tenemos, me hiciera metástasis en el Inter. Yo en mi residencia, en mi tiempo que estuve en el hospital, hice muchas mastectomías con limpieza ganglionar y después todo lo demás. Primero que no haya células cancerosas, luego saber cuántos ganglios son para ver que si va a recibir un tratamiento con radioterapia o con quimioterapia o solo quimioterapia. Pero la modernidad viene, los cambios se hacen y no son nuestros, no son locales. En cáncer de mama hablamos de tendencias mundiales de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Y muy puntualmente nos reunimos en consensos, en congresos, para estar al tanto todos de todo. ¿Qué ve el radiólogo? ¿Qué piensa el clínico? ¿Qué me dice el patólogo acerca de la diferenciación celular? Y esto determina qué tratamiento vamos a hacer finalmente. Muy bien. Manuel Cortés, tus conclusiones. Sí, Carlos. A mí me gustaría concluir que quede claro la condición de que nosotros como médicos, por ejemplo, elegimos un tratamiento médico que a mí me guste o que no me guste. La UICC, la Unión Internacional contra el Cáncer, tiene bien determinado a un tumor de este tamaño que le corresponde, a uno de este que le corresponde, a uno de estas características que le corresponde. Y ya lo decía José, en algunos casos es cirugía de primera mano, en otros casos es la quimioterapia de primera mano, y entonces depende de las condiciones. Le vamos a realizar el procedimiento a la paciente que le corresponda, me guste a mí o no me guste. Si no me gusta hacer ganglio centinela, pues lo tengo que hacer, porque eso es lo que dice la OICC, que es lo que le corresponde a esta paciente y que de alguna manera es menos agresivo. Si esto ya rebasó las etapas iniciales, no es candidata a ganglio centinela. Tendrán que entonces hacer la mastectomía con la disección axilar de los ganglios, porque los ganglios siguen siendo el marcador pronóstico más importante de la enfermedad. Saber si son positivos, si le dan radioterapia o no le dan radioterapia, y evidentemente que le van a dar quimioterapia. Para poder hacer nosotros una intervención de este tipo, utilizamos las biopsias de corte más frecuentemente con pistola automática, ¿sí? y mandamos 4 cilindritos o 6 de tejido para poder tener una mejor programación de cirugía. Y en este caso, entonces, pues haremos lo que le corresponda a la paciente según el reporte histológico y según el tamaño tumoral, para entonces entender que yo no estoy haciendo tratamientos a libre albedrío, claro, sino que estoy haciendo lo que le corresponde a la paciente. Muy bien. Entonces,
No podemos meter la mano a una mama si no está clasificada. Ahora la norma oficial 41 dice, si la paciente no está clasificada, no puedes quitar una mama. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que le tenemos que pedir exámenes de extensión a la paciente si acaso vamos a hacer una biopsia, que en el momento nos digan de qué se trata y querramos resolver el proceso quirúrgico, llámese biopsia transoperatoria. La paciente tiene que tener previamente radiografía de tórax, tiene que tener pruebas funcionales hepáticas en sangre, Claro. Tiene que tener un eco hepático y vías biliares, que no haya una masa, y tiene que tener un gamagrama óseo. Entonces, si esto está limpio, quiere decir que no hay metástasis a distancia. Entonces, localmente, hazle lo que le corresponde. Muy bien. José, tus conclusiones. Bien, bueno, yo quisiera que saliera de esta mesa de discusión que me gustaría que revirtiéramos esos números, que en México fueran 20-30% los diagnósticos tardíos, como sucede en España, en Estados Unidos, en países desarrollados, y los menos los de etapas avanzadas, ¿no? También en lo que a mí compete y a lo que dedico mi vida diaria, al tratamiento médico, decirle a la paciente que no le tenga miedo al tratamiento médico, que vaya al tratamiento médico, que lo afronte, que porque todo esto es en pro de su vida, todo esto es en pro de tener un mejor pronóstico. Los tratamientos médicos ya son vastos, diversos, ya no todo es quimioterapia, y aún en aquella paciente donde hay enfermedad no curable, podemos hacer mucho por ella, podemos darle una supervivencia adecuada, con una calidad de vida suficiente, que pueda vivir como Dios manda, ¿no? En ese sentido. Entonces, que acudan a especialistas, que no vayan con personas que no saben del tema, para poderles ayudar. De acuerdo. José, tus conclusiones. Digo, perdón, Deborah, tus conclusiones. Bueno, yo lo que ahondaría y daría es que la mujer debe ser responsable de ella misma. Claro. Entonces, la mujer debe de hacer varias cosas. Uno, la autoexploración por el simple hecho de ser mujer. Sí. Aquí haría una anotación también. Los hombres también tenemos cáncer de mama. Entonces también, a pesar de que es muy raro y por cada 150 casos de cáncer que se presentan en las mujeres existe uno en el hombre, pues los hombres también, si nos tocamos un nódulo, una bolita, también tenemos que acudir. El siguiente punto que me gustaría hablar es que se habla mucho de los factores de riesgo que se tienen las mujeres, que si tiene genética, que si te amamantó, ¿no? Diferentes cosas. Que es un tema que no abordamos. Que no abordamos. 70% de las mujeres que tienen cáncer en este país no tienen factores de riesgo. Entonces, a la hora que la mujer oiga en el radio que si tienes diferentes factores de riesgo y diga, pues yo no tengo ninguno, pues preocúpate igual. Porque tú puedes ser la paciente que pueda desarrollar ese cáncer. Entonces, es al azar. De repente es el cáncer espontáneo. 90. Entonces yo diría, responsabilidad de las mujeres, que la familia se preocupe también por destinar el tiempo y facilitar los recursos o el tiempo para que la mujer se atienda, y volver a lo mismo, que no le tengan miedo al diagnóstico. Si se diagnostica en forma temprana, la verdad es que puede ser curable sin tratamientos tan agresivos. Si desgraciadamente se diagnostica en etapas más avanzadas, pues tampoco tenerle miedo a la quimioterapia, la radioterapia. Ha cambiado mucho, es mucho el estigma de que te puede matar la quimioterapia. No es cierto. La quimioterapia puede salvar tu vida. Y en este equipo cada vez somos más. Si en un momento dado es el temor a perder el seno, pues se buscará la forma de reconstruirlo después. Si se tiene miedo a la quimioterapia, las náuseas, todo, hay formas de poder evitar esto. Entonces, que el brazo tiene algún tipo de limitantes, el equipo de rehabilitación puede entrar. Entonces, somos un equipo muy grande. En lo personal, yo veo muy positivo el apoyo que estamos teniendo de diferentes medios de difusión para poder hablar de este problema, que bueno, entre todos podremos solucionarlo, o al menos ir mejorando nuestros números para un futuro cercano. Hace un momento Arcelia mencionaba la mastografía. ¿Dirías tú, Eduardo, que es la autoexploración combinado con la mastografía una buena forma de preventiva? La autoexploración es como responsabilizar, que la mujer se sienta que al estarse explorando tiene un quehacer cada mes. Claro. Y que recuerde que cada año, yo también en lo personal pienso que cada año la mujer que se pueda hacerse una mamografía sería lo ideal. La norma oficial marca cada 2 años, pero bueno, si lo puede hacer cada año sería ideal. Si todos sumamos, Sí, claro. Todos sumamos, suma el autoexamen, suma la exploración médica,
suma la mastografía, suma el ultrasonido y de ahí para adelante los elementos de imagen que se sigan sumando para llegar a un diagnóstico certero, sobre todo que sea precoz, que sea temprano. Así es. De acuerdo. Pues miren, déjenme sumar a Ruta 44 en esta inquietud y retomar lo que dijo la doctora Arcelia. Ella hablaba hasta de 3 veces, digamos, hacerse esos estudios. Yo les ofrezco el programa no 3, sino 4 veces, si les parece, por año, para volver a tocar el tema del cáncer de mama. ¿Les parece? Claro que sí. Entonces, lo dejamos ya el compromiso. Claro, Entonces, nos veremos en unos meses más otra vez y hasta completar de este octubre al otro octubre 4 programas. ¿Les parece? Buenísimo. Bueno, muy bien. Me quedo como siempre con un minuto para una reflexión final. Ya hemos escuchado la voz de los especialistas en torno al tema del cáncer de mama. Hablamos de la mastografía, hablamos de la autoexploración, la responsabilidad personal que deben tener las mujeres como una fase preventiva. Yo agregaría 2 factores, en mi humilde opinión. Uno, que impulsemos una cultura. Hace falta en México una cultura preventiva que no está ahí. Y 2, y esto es más grave aún, no existe una política pública que entienda el problema global que estamos enfrentando. El tema del cáncer de mama es tan grave que hay que invertir recursos para más equipos, para más mastógrafos, pero además para empujar programas que sean permanentes y que se atienda a la mujer, no cuando llega el mes de la mujer, ni cuando llega el mes de octubre. Hasta la próxima.